Bueno, les decía que hoy vamos a hablar de política y de instituciones y tenemos la distinción de que nos visita la doctora Ramus Pide Pilnik, es así el nombre, doctora. En mi nombre y en nombre de Ricardo le agradezco mucho que haya venido y nos dé este tiempo. No, por favor, gracias a ustedes por la generosa invitación. Bueno, la idea de convocarla, bueno, tiene que ver con algo que ha estado en los medios, algo que para muchos fue muy inesperado, y son los incidentes que ocurrieron en Brasil, de ese grupo de personas numeroso que demandaban un golpe de Estado y generaron destrozos en Brasilia y demás. ¿Cuál es la lectura que desde Argentina nosotros debemos hacer de eso? Bueno, a mí me parece que, en primer lugar, haría referencia a una cuestión terminológica. Y una cuestión terminológica utilizada por los mismos referentes políticos y de gobierno de Brasil. Ellos han dicho públicamente que estos actos vandálicos han sido actos terroristas, lo cual yo haría una primera objeción a esa terminología, porque el terrorismo técnicamente es otra cosa. Ellos hablan también de un golpe de Estado, que no lo fue, si es que esa fue la intención. Pero a mí me parece que tampoco la intención ha sido un golpe de Estado, por la sencilla razón de que detrás de esa movilización de semejante magnitud debería haber existido una apoyatura con objetivos claros a los efectos de, una vez propiciado o efectivizado lo que se hizo, necesitaba o requería de un paso más, que es la toma del poder. No parece que esa hubiera sido la intención. Entonces, dicho esto, me parece a mí que en todo caso fue una gran puesta en escena de gran magnitud a los efectos de demostrar por parte de la oposición sus posibilidades de fuerza, a los efectos de que se tenga en cuenta que van a poder molestar, utilizando una palabra coloquial, o interferir en las decisiones políticas del nuevo gobierno. ¿No cree usted que de parte del gobierno, de los responsables, por ejemplo, de la seguridad de Brasilia, hubo cierta negligencia, no quiero usar la palabra complicidad, que no, digamos, no se ocuparon de frenar ese potencial desorden que estaba claro que iban rumbo al Planalto y al Parlamento, a la Casa de Gobierno? Bueno, si tenemos en cuenta el gobierno y los responsables de seguridad, que son personas que lógicamente respondían ideológicamente al gobierno anterior, daría la impresión que efectivamente fueron muy laxos en cuanto a la prevención de la crisis, porque en realidad esto venía gestándose desde hacía 60 días, razón por la cual, si en 60 días los encargados de las hipótesis de conflicto no supieron ver una embestida de esta magnitud, significa, yo no estoy diciendo, como tampoco usted, que se trata de una complicidad, pero sí, al menos, de una forma muy laxa del control de la seguridad interna, tratándose nada más y nada menos que de los tres poderes del Estado, ¿no? Así que me parece que verdaderamente una negligencia, quizás negligencia de exprofeso. Ahora bien, me parece también que, respondiendo a su pregunta, que hay otra cuestión en esto, y que es la crisis mundial desde el punto de vista de las instituciones democráticas. Que en realidad lo que acontece en Brasil, o acaba de acontecer en Brasil, lo mismo que lo que acontece, por ejemplo, en la República Argentina, significa que
en los países democráticos, en muchos al menos, se producen profundas grietas. Esas grietas, desde el punto de vista de posiciones en el gobierno y oposiciones, nos daría la impresión de que están incurriendo en una problemática muy sensible, que es la gobernabilidad. Y ahí es donde sí yo pienso que están amenazadas las instituciones democráticas. Si, por ejemplo, tomamos el caso de un país que es monárquico, pero es una monarquía constitucional, como es el caso del Reino Unido, y vemos que un joven perteneciente a aquel estamento del Estado, que es el que otorga estabilidad política, en este momento tiene capacidad de desarticular o intentar desarticular esa estabilidad que tiene el gobierno de ese país o de ese conglomerado de unidades políticas, nos da la impresión que hay una crisis aún en sistemas muy estables. Si nosotros hacemos lecturas, aparte de eso, de que sobre todo en las democracias hay una inserción de lo que hoy ha dado en llamarse las nuevas derechas, también observamos que se pone o contribuyen a poner en crisis los sistemas democráticos o los sistemas, en todo caso, como los monárquicos que acabo de mencionar, que tenían una cierta estabilidad, que tenían la posibilidad de gobernabilidad en tanto y en cuando pudieran dirimir la conflictividad interna de un país manteniendo un cierto equilibrio, y eso ha comenzado a ceder. Razón por la cual me parece que la crisis excede Brasil. La crisis es en América Latina, como hemos visto en el caso de Perú, por ejemplo, el caso de Petro, que también tiene sus inconvenientes, dentro de países como, por ejemplo, Colombia, y así sucesivamente. Me daría la impresión de que hay una crisis desde ese punto de vista a nivel mundial. Le consulto lo siguiente, usted mencionaba recién Argentina. Algunos funcionarios del actual gobierno, uno de ellos al menos, ha expresado que lo de Brasil es equivalente a lo que ocurrió en Estados Unidos en el último recambio presidencial, cuando asumía Joe Biden y no recibió los atributos del presidente saliente. Y entonces decía, bueno, en realidad el Trump es en los Estados Unidos, lo que Bolsonaro es en Brasil y lo que Macri es en Argentina. ¿Qué reflexión le merece esa digamos, igualar esos roles? Bueno, en primer lugar, yo creo que, hay una ecuación que usted la debe conocer muy bien, o mejor dicho, usted es un experto en eso, que es la ecuación Estado, mercado, sociedad, que será encarada desde el punto de vista del comunismo, del nacionalismo, del liberalismo, en forma distinta. Si nosotros pensamos en el caso de Trump o en el caso de Bolsonaro, nosotros estamos frente a una ecuación en la cual se mira al Estado desde una perspectiva más nacionalista. ¿Por qué razón? Porque defienden los intereses del Estado nacional, como tan marcadamente lo hizo Trump, frente a lo que puede ser el liberalismo global. No voy a entrar en eso porque usted es un especialista. No es el caso de Macri, a mi criterio. Macri, yo no le vi políticas nacionalistas, le vi políticas distintas, de apertura profunda internacional, que eso nos hace mirar en la relación o la ecuación Estado, mercado, sociedad, más bien desde el punto de vista del liberalismo. Razón por la cual hacer una comparación entre Trump, Bolsonaro y Macri no me parece acertado. Bueno, no la quiero dejar ir, digamos, sin preguntarle, estamos
en los primeros días de un año electoral, ¿no es cierto? Vamos a tener elecciones, bueno, ya en alguna provincia a partir del mes que viene. No quiero dejarla ir sin pedirle una reflexión sobre cómo cree usted que se va a desarrollar en términos políticos. Y después la última pregunta que le voy a hacer va a ser sobre el problema institucional en Argentina, habida cuenta de las intenciones del gobierno de hacerle juicio a los miembros de la Corte. Pero digo, ¿qué reflexión podría hacer respecto de este año electoral? ¿Qué percepción tiene de cómo nos va a ir, digamos? Bueno, ¿cómo nos va a ir? La verdad que no conozco, no sé, no me lo imagino, pero sí puedo imaginar alianzas. Por ejemplo, en el caso del gobierno, lógicamente podrá buscar alianzas, sobre todo las apoyaturas por parte de determinados gobiernos provinciales que quieran ayudar a fortalecer lo que se presume será una próxima derrota desde el punto de vista electoral. El problema, a mi criterio, se presenta en que no está tan nítido de qué se trata la oposición. ¿Por qué razón? Porque ellos están en una suerte de crisis internas para definir cuáles van a ser los líderes. Son muchos los líderes, esa es una realidad, pero con un agravante que es que tienen a una persona o personalidad o político o personalidad política como Milei, que va creciendo en las encuestas, que va participando de foros internacionales como el que se realizó en México en noviembre del año pasado, que corresponde al de las derechas internacionales, porque es un poco la contracara del Foro de San Pablo, y que vemos que casos como el de Milei va creciendo significativamente. Usted como yo conocemos de qué se trata la juventud de las universidades y yo observo que las juventudes se sienten fuertemente atraídas por lo que es la propuesta, vamos a decir así, o el discurso de Milei. ¿Eso qué significa? Que la oposición que podría haberse presumido con mayor nitidez que podría llegar a ganar, se ve en la obligación de tener en cuenta esta otra, digamos, fragmentación de oposición que le hace poner en duda verdaderamente la visualización de un posible éxito desde el punto de vista electoral. Pero sí también pienso que dentro de lo que es la oposición en la actualidad, fundamentalmente de la coalición cívica, el PRO, el radicalismo, etcétera, me parece que en una segunda vuelta, quien mayores posibilidades tiene de hacer alianza con esa tercera fuerza que sería hasta ahora Milei, es la señora Patricia Bullrich. Si es que la señora Patricia Bullrich finalmente es la candidata de la oposición actual para representar el liderazgo de ese espacio político. Bueno, le hago la última pregunta que tiene que ver con este tema que ha puesto en agenda el gobierno respecto de intentar que se realice juicio político a los miembros de la Corte como consecuencia directa del fallo de la Corte que devolvió parcialmente devolvió la coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué reflexión tiene sobre eso? Porque los que no conocemos, digamos, de derecho político y demás, un poco nos asusta cuando vemos que lo que está planteado, sin lugar a dudas, es un conflicto entre los dos poderes. ¿Qué juicio tiene usted respecto de este tema? Que no hay república si no existe la división de poderes. El país es presidencialista, convengamos en que lo es, y es un avasallamiento a uno de los tres poderes. Si no fuese porque se presume de que dentro del Parlamento no hay cantidad suficiente de votos para poder dar continuidad a esa propuesta, podríamos estar pensando que se nos va de las manos la República,
porque indudablemente si no hay un equilibrio de poderes y la posibilidad de poner freno a los avasallamientos institucionales, no hay modo de que siga existiendo la República, pero con un agravante fundamental en todo esto, y es la tendencia internacional hacia los sistemas autocráticos. Eso es un componente que atrae fuertemente a determinados gobiernos. Lo acabamos de ver, por ejemplo, en China, con el Congreso Comunista que se ha realizado el año pasado y puso en un tercer periodo en China a Xi Jinping, que representa una de las autocracias más significativas del mundo. Y vemos la autocracia de Rusia como otro ejemplo. Y así sucesivamente, estos dos modelos que acabo de mencionar son referentes para determinados espacios a los efectos de arriesgarse a poner en juego el sistema democrático nacional, porque además hay acuerdos internacionales importantes, porque además hay referencias importantes y porque además, desde el punto de vista de la política internacional, se conocen las injerencias del poder blando, como pueden ser acuerdos comerciales, o del poder duro, como puede ser el favorecer movimientos de protesta fuertemente, como algunos que ocurren en la República Argentina, lo cual nos hace pensar que los modelos de autocracia son un referente en la República Argentina para terminar con el sistema republicano. Bueno, doctora, le agradezco muchísimo que haya estado con nosotros durante este año, que además va a haber mucha actividad política porque tenemos el proceso electoral. Seguramente la vamos a estar molestando varias veces en el año. Muchísimas gracias. Gracias a usted, doctor. Muy amable por la invitación, y también a Ricardo.